Hola, hola, ¿cómo están todas? Esperemos que esté todo bien, Baruch Hashem. Vamos a empezar con la clase de Pirkei Avot y quisiera mucho después, cuando se acabe la clase. ¿Qué onda, doña Esther? ¿Cómo estás? Cuando se acabe la clase, que me den un tema para hablar mañana, porque pues, los lunes podemos seguir con Pirkei Avot, pero el martes hay que cambiar de tema para hacer otra cosa, a ver qué les gustaría poder estudiar. Nosotros nos quedamos en la Mishnah Gimal, en el cual Rabán Gamliel, que era el hijo de Rabbi Yehuda, así nos dice varios consejos. En la Mishnah Bet, él dice, Yafet Talmud Torah im derech, es bonito estudiar Torah, pero también saber algún oficio, algo que la persona pueda trabajar y que se pueda dedicar eso por aparte. Que la Torah, y si la persona aparte de estudiar Torah va a estar ocupada en otro tipo de cosas, en trabajos y en cosas, en artesanías y en cosas que sabe hacer, va a ser más difícil que él pueda pecar. De Kol Torah Sheini Mamelajá Sofa Betela, y toda Torah que nada más es el estudio de la Torah, pero junto con esa Torah la persona no cambia sus midot, no cambia lo que es su forma y nada más se supone que él es una persona muy estudiosa y que de tanto estudiar no se involucra con la sociedad y no hace cosas que tiene que hacer, Sofá Betela Begorere Tabón. Al final esa Torah se termina anulando y produce en la persona pecados. De cola, melimi, machibur y toda la gente que hace un trabajo comunitario tiene que hacer un trabajo y un melimi maem leshem shamaim, que ese trabajo sea 100% leshem shamaim con la voluntad de elevar el nombre divino y no para que la gente le ponga una plaquita o para que la gente le diga wow, qué buena persona que eres, etcétera, etcétera. Shezehut Abotan Mesayatam, que el zehut de los patriarcas, es decir, de los antepasados de la comunidad y la santidad de las generaciones anteriores, son los que hacen que estas personas que son los presidentes comunitarios o la gente que se dedica a cosas comunitarias tengan la fuerza de poder hacer las cosas bien. No porque ellos, sin quitarle ningún mérito a los presidentes comunitarios ni a nada, pero en verdad ellos tienen que saber que son emisarios de la comunidad, de los Yehudim. No sé si aquí específicamente se refiere a comunidad, Maguen David, Montesinos, que hacen elecciones y que hacen todo un show off de las cosas. Técnicamente me parece que aquí el Pirkei Avot lo que quiere decir es que se refiere a gente que se dedica a ayudar a las otras personas, rabinos, los morim, etcétera, etcétera, tienen que saber que ellos están para servir al público, no que el público le debe nada a ellos. Y todo el éxito que ellos tienen es gracias al mérito del público, del pueblo de Israel en general. Así dice el Rabbi Omadia Mi Bartenura. Es decir, aplicándolo a nuestros días, podríamos decir que le damos un Yashar Koach muy, muy grande a Comité Central, a todos los lugares de la gente que se ocupó mucho sobre el tema de esta situación. Muy bien, los felicitamos y los ayudamos todos, los felicitamos, pero aquí el Pirkei Avot dice que todo el éxito que se tiene en las comunidades, así dice el Rabo Badiami Bartenura, lo mitzat tovistadlutam shelaoskim. Ellos tienen que saber que no es porque ellos están haciendo las cosas bien, sino porque hay un mérito en el cielo de los antepasados de la comunidad, que gracias a ellos, el mérito de los antepasados de la comunidad es lo que les da la fuerza a ellos para que ellos puedan hacer lo que tiene que hacer. Véate, y ustedes, que ahora el Rabban Gamliel le está hablando a los rabinos comunitarios o a la gente que en general se dedica a ayudar a otras personas, Maale ani alejem, yo los voy a considerar, dice Hashem, Sahar Arbe, un gran premio por lo que ustedes están hablando, ¿sí? Entonces, sí, en verdad, por un lado estamos diciendo de que todo el éxito que tienen ellos no es algo que específicamente ellos tienen ese éxito porque se merecen ese éxito, sino que ese éxito es en base al mérito de los antepasados. De todas formas, dice Hashem, me gusta mucho que la gente
se involucre y que la gente haga cosas por las otras personas, entonces, Maale Ani Alejem, yo les doy a ustedes como si ustedes lo están haciendo, como si el éxito fuera de ustedes. Es decir, por cuanto que ustedes se están dedicando y están dejando otras ocupaciones que ustedes podrían hacer en ese momento, entonces yo estoy, digamos, de alguna forma haciendo de cuenta como si ustedes mismos es el que tuvieron el éxito. Esa es una explicación que trae el Bartenura. La segunda explicación es que Kola Oski Mima Tzibur Leachriach de la Kufet Tzibur Litvar Mitzvah, que lo habíamos dicho, toda la gente que se ocupa y junta dinero para Tzedaká y junta dinero para Pidyon Shvuim, para rescatar gente que está en la cárcel, etcétera, etcétera, en muchas ocasiones no logran tener este dinero y Hashem los ayuda para que logren tener ese dinero y algunas personas que son muy buenas incluso ponen de su propio dinero para poder llegar a esa suma que se necesita. Y el Rambam, el Maimónides dice, si en el momento que ustedes, por dedicarse a la gente, no pueden cumplir alguna mitzvah, yo qué sé, estaban ayudando a una persona y se les fue la hora de decir minja o lo que sea, Hashem considera que sí cumplió la persona esta mitzvah. Y aquí en este libro trae, no es esto aquí en este libro trae un maase que la Gemara cuenta que una vez estaba, así queda la alajá, al final, que si una persona osekve tzorke sibur, que osekve dibre Torah. Una persona que está ocupándose de necesidades comunitarias, es como si está estudiando Torah, así queda la alajá. Y la Gemara cuenta que una vez la viuda contó sobre él, que una vez él estaba en el camino junto con Rabbi Akiva y con Rabbi Elazar ben Azariah, y llegó el momento que tenían que decir tefilat Kriyat Shema, y él cuenta ahí en la Gemara, Ukimdume ani sheinitiashaum milikrot Kriyat Shema, como estaban ocupados con temas comunitarios, ayudando a la gente de la ciudad, ya no dijeron el Kriyat Shema, y se apoyaron en esta Mishnah que dice que si una persona está ocupado en una mitzvah, ya no necesita hacer la otra mitzvah. Ahora, acá hay un punto muy interesante que es, está raro que el Pirkei Avot, que es un libro que habla sobre conductas humanas, Jajam, Rabban Gamliel, esté tanto hablando de situaciones del gobierno y de cosas comunitarias, etcétera, etcétera. Especialmente ahora en la Mishnah Gimal, que sigue hablando él, que va a decir, Ebu Zeirim Barashut, tengan cuidado con el gobierno, que a veces justamente la gente que tiene un tema comunitario tiene que tener algún tipo de relación con el gobierno, porque en Mekarbim Lola dame la lección. En el gobierno se juntan con uno cuando necesitan pedirle a esta persona un favor. Nirim que Oabim Beshanatanatam, que son gente oportunista que aprovecha estas oportunidades cuando ellos creen que pueden sacar tajada por algo, por eso se hacen tus amigos. Ve y no dindo la Adam Beshata Jacob, pero no lo ayudan a la persona en el momento que la persona necesita algún tipo de ayuda. Y aquí otra vez surge la pregunta que está bien, el Pirkei Avot no da un consejo cómo hacer relaciones internacionales o cómo tener relación con el gobierno. Está muy raro este consejo, especialmente cuando aquí dice Ebuse Virim Barrashut, y en las Mishnayot anteriores vimos que el otro Jajam dice Altitfada la Rashut, ni siquiera te juntes con el gobierno. Y acá dice, si necesitas juntarte con el gobierno, júntate, pero sé muy cuidadoso. Entonces, bueno, lo que los Jajamim nos pueden enseñar aquí a nosotros es que Rashut, que es gobierno, obviamente, tiene también otra connotación dentro de esta Mishnah. ¿Y cuál es el aprendizaje que nosotros podemos tener para nuestro servicio con Hashem? Las cosas que a veces nos gobiernan a las personas, básicamente es nuestra mente y nuestras cualidades. La mente y el corazón son básicamente los gobernantes que nos gobiernan a nosotros, ¿sí? Como dice el Zohar, dice Tlet
Shlitim y non ba'adam. A la persona la gobiernan tres cosas. Moach, Lev y Kabed, que son las Royete Botemeles, que siempre lo decimos en la clase de Naví y eso. Tres cosas gobiernan a la persona. Su pensamiento, sus sentimientos y su hambre, su estómago. Entonces, según como el orden que la persona le quiera poner a estos tres gobernantes, son los tres gobernantes que van a guiar la vida que tiene la persona. Entonces, esta sería la explicación de la Mishnah a nivel un poquito más profundo de lo que quiere decir. Ten cuidado con los gobernantes que tú tienes. ¿Cuáles son tus gobernantes? Tu cerebro, tu parte cognitiva, tu pensamiento y tus midot y tus sentimientos. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque sí es verdad que sí son los que gobiernan el cuerpo de la persona, pero hay que tener cuidado porque a veces la cabeza y el corazón te hacen ver cosas que no es mamash la voluntad de Hashem. Entonces tienes que tener cuidado porque a veces el Yetzer Hará se disfraza con estas cosas y nirim que oadim, como dice la Mishnah. Parecería que te están haciendo un favor, parecería que son tus amiguitos, pero en verdad es una aná, es el Yetzer Hará, es el instinto del mal que quiere hacer que peque, ¿sí? Entonces, Rashut, que estos son los gobernantes que el Yetzer Hará utiliza bastante para convencer y para persuadir a la persona, hacen que a veces la persona no vea con claridad, no sienta con claridad, no se dé cuenta las cosas que están pasando con claridad, porque ese es el trabajo que tiene el Yetzer Hará. El Yetzer Hará tiene eso. El Yetzer Hará no puede venir con la persona y decirle directamente a la persona, ve, peca, no. Porque si la persona le vendrían y le dirían que peque directamente, pues la persona no va a pecar, obviamente, no, nadie es tonto para pecar. Entonces lo que hace el Yetzer Hará es disfrazarse, es por tu bien, es una mitzvah que lo hagas, es porque, no sé, yo te voy a contar este Lashon Hará para que sepas quiénes son tus amigos. Como hemos dicho en otras ocasiones, a veces el Yetzer Hará de los religiosos se disfraza esto. Tú eres un Talmid Jajam muy grande, necesitas tener un coche del año, o tú como esposa de Talmid Jajam necesitas gastar en una peluca de $4,000, $5,000, no porque a ti te guste la peluca, ni te gusta vestir bien, ni te gustó el pelo, ni nada, no. Eso es porque es Kabodá Torah, ¿sí? Por eso es importante que todo el mundo se pare cuando tú entras y que te den kabod y hasbe shalom si no te nombran con todos los títulos honoríficos de rabino. Esas son tajulot, son pensamientos que tiene el Yetzer Hará y que convencen a la persona de que así tiene que hacer. Y a veces la persona acepta estas cosas y se equivoca y no se da cuenta que está haciendo las cosas mal. Por eso tiene que tener mucho cuidado con el rashut. El rashut en este caso obviamente se refiere literalmente a ten cuidado con la gente del gobierno, pero también se refiere básicamente a que ten cuidado cuál es tu manejo en los sentimientos y en tu pensamiento. Y acá hay una diferencia entre el enfoque que tiene Rabban Gamliel y el enfoque que estudiamos en la Mishnah anterior. Hay dos enfoques en la corriente religiosa. Está el enfoque que contra toda la parte física que tiene el ser humano, que tiene el Yehudí, hay que ir a la guerra en contra de eso. O está el otro enfoque, el de Rabban Gamliel, que es no tienes que irte a la guerra, simplemente tienes que aprender a lidiar con eso. ¿Cuál es el mejor de los dos? No sé. Cada corriente y cada persona tiene que sentir cómo sirve a Hashem de la mejor manera. Hay gente que siente que de la mejor manera es cuando una persona completamente se vuelve abstracta y se aleja de todas las cosas materiales, entonces logra tener por intermedio de ese, vamos a decir, aislamiento o ese alejamiento de las cosas materiales, logra tener un vínculo con Hashem y con todas las cosas espirituales de una mejor relación. O está la otra corriente, que es la corriente de que no tengo que pelearme en contra de la materia, sino puedo utilizar, que esa es mucho más peligrosa, a mi entender, porque estar adentro de la materia y transformar la materia es mucho más difícil que alejarse de la materia. Entonces,
Son estas dos situaciones. Por eso aquí el Rabban Gamliel lo que dice es un consejo. La lógica indicaría que una persona tendría que estar peleado con el gobierno, tendría que estar peleado con los sentimientos que generen una contradicción con la Torá, tendría que estar peleado con todas las cosas de la materia, no tendría que gustarle a una persona vivir en una casa bonita o tener un coche bonito o vestirse bonito, tendría que ser algo que naturalmente la Neyamá del Yehudí a lo mejor tendría que rechazarla, cosa que no es así, pero a lo mejor podemos entender de que haya gente que logre ese nivel espiritual tan elevado para que la persona se aleje, diga, no, fuchi, yo fuchi de estas cosas, y que está bien, para la gente que puede lograr tener ese sentimiento, está muy bien, no hay que criticarlo, no hay que pelearse en contra de eso ni nada. Aprovechando ahora que está tan de moda esta serie lamentable, un ortodox, en el cual ahí presenta una faceta del Hasidut de Satmer, puede ser que muchas personas religiosas vean el Hasidut de Satmer como una cosa que no debe de ser así. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque ellos son Hasidim, y el Hasid que hace ese tipo de jumbrot que ellos están haciendo, tiene un nivel espiritual muy elevado y muy admirable. Y si una persona no comparte esa forma de servir a Shem, no tiene por qué criticarla. El caso específico de esta señora, Deborah Friedman, que yo no leí el libro, a lo mejor si leeríamos el libro podríamos juzgarla un poco para bien, no la estoy justificando ni nada, Hasbe Shalom se equivocó mucho, especialmente yo creo que ella se equivocó mucho en hacerlo público. Aquí están preguntando qué jumbrot hacen. Bueno, los Hasidim de Satmer, por ejemplo, la jumbra muy fuerte que ahí le dan, porque aparte hay que entender que esta es una serie de Netflix y que Mina Shamayim Hashem se las movió para que justo la lancen, no creo que las estaban lanzando justo con la cuarentena, entonces muchísima gente goy tiene mucho interés de aprender qué onda, porque aparte hay mucho morbo y bueno, un montón de cosas. Una de las jumbrot más importantes, no puedo decir importantes, pero una de las jumbrot más famosas, vamos a decir, que yo conozco de cerca, porque en Argentina el Hasidut de Satmer es bastante importante. Después de la Shoah, bastante gente de Satmer viajó a Buenos Aires y se establecieron, y gracias al Hasidut de Satmer había kashrut en un momento dado, cuando en Argentina todavía no había casi nada de cosas, había un jajam muy grande que se llamaba el Rab Eckstein, que él era un rab, creo que era europeo, afilo, no sé bien la historia, le voy a preguntar a mis papás. Él levantó mucho el Yadut en Argentina. Una de las jumbrot más no voy a decir importantes, más conocidas, vamos a decir de alguna manera, es de que las mujeres cuando se casan se rapan el pelo. El motivo básicamente es para que, hay varios motivos, pero el motivo básicamente es que no vaya a ser Hasbe Shalom que se le salga algún pelito de la peluca, del kisui, entonces si se ve el pelo no es correcto, aunque técnicamente poquito pelo se puede ver. Y la otra cosa que lo hacen también es por el tema de la tevilá, que si una persona tiene el pelo largo puede haber algún nudito o algo en la tevilá que sea hachichá, etcétera, etcétera. Entonces es una jumbrá. Alágicamente no es así, alágicamente una mujer puede tener el pelo largo, que se lo cepille bien, que no tenga ningún nudo, que ella se lo revise bien y se acabó la situación. Y en el caso de que una mujer se cubre el pelo, mientras esté la mayoría del pelo cubierto, alágicamente y técnicamente está bien, no es haram. De hecho, para la corriente de Satmer, lo mejor es hacer eso. En cambio, hay otras corrientes. Por ejemplo, para el Rabo Badia era más importante que una mujer se tape el pelo con una mascada, aunque el pelo en una mascada es muy probable que se salga por el lado de adelante, por los lados, incluso por la parte trasera, con tal de que se vea que esta chava está casada. Son enfoques diferentes y la Torah, con su riqueza y con la oportunidad que le da al ser humano para que cada jajam le ponga su granito de arena y su punto,
La Torah es, como dijimos muchas veces, Amuká Miniyam, es profunda como el mar y es ancha como la tierra. Y cada quien tiene que ver, como estudiamos en la parashá de la semana, ¿se acuerdan que se cubrían las cosas más importantes del Mishkan? Se cubría con la piel del Tahash, que era este animal multicolor, porque cada quien tiene su camino para servir a Shem como cada quien lo sienta y cada quien tiene que respetar eso. El Hasidut de Sadmer tiene cosas muy, muy bonitas y muy, muy buenas y han hecho cosas como ayudan. Tiene creo que lo contamos una vez en Naví, este periodista izquierdista que tuvo que pasar una situación de salud con su esposa y viajó de Israel a Nueva York y cómo el Rebbe de Satmer se ocupó personalmente de, ¿cómo se llama? De que le busquen un hospital y que tenga comida kasher, es gente que ayuda muchísimo, muchísimo. Y tienen su cierto tipo de jumbrot que para ese tipo de personas, no ese tipo de personas, sino para la gente que a lo mejor siente que así está más cercana a Shem, está muy bien. Esta situación de esta señora Deborah Friedman fue un caso aislado y Hasbe Shalom no se puede agarrar la experiencia individual que tuvo esta señora, una experiencia muy, muy lamentable y muy, muy triste, para determinar que todo el Hasidut de Satmer o cualquier otro Hasidut que tienen Jumbrot, por ejemplo, habrán visto chiquitos que los rapan mucho, 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 muy rapados acá con peor, no sé, los habrán visto en Israel. No es necesario que los chicos estén rapados, ni los hombres tampoco, no es una cosa alágicamente. Obviamente hay que tener cuidado con el largo del pelo del hombre, básicamente, primero para que no se parezca a una mujer, porque eso sí no se puede. Y segundo, por el tema de los tefilín, es que los hombres generalmente usan el pelo corto. Pero no es ni tampoco, por ejemplo, las peot, gente que se dejan las peot de acá, los caireles, todo eso son jumbrot. Técnicamente, el pelo que sale de manera natural acá, los hombres no se lo pueden cortar hasta abajo donde se muerde. ¿Ven? Muérdanse aquí, donde está la sien. Eso es la alajá, ¿no? Otra cosa, no la barba y todo eso, todas esas cosas son jumbrot, que la Torah habla muy pro las jumbrot. Es muy bueno hacer jumbrot cuando una persona tiene el nivel de hacer jumbrot y no como a veces nos pasa a los religiosos que nos envolvemos con esas jumbrot, porque la verdad es mucho más fácil dejarse la barba o usar los chichis para afuera o ponerse una peluca a mejorar en nuestra conducta interpersonal y dejar de hablar la yonará y ser una persona que nos guste compartir y dejar de ser egoísta. Es más fácil, es mucho más fácil lo otro que eso. Pero bueno, el Yetzer Hará se encuentra en todos lados. Entonces, bueno, eso es estas dos corrientes de estas dos Mishnayot en el Pirkei Avot. ¿Cómo tiene que ser mi conducta frente a las cosas materiales? ¿Me peleo contra la materia o utilizo la materia para elevarla y servir a Shem en esa materia? Entonces, bueno, cada quien lo que quiere decir aquí es, cuídate y ve tú cómo vas a servir a Shem, porque estas cosas, la materia y el Yetzer Hará, hay que tener cuidado, los ojos muy, muy abiertos, porque parecería, de alguna forma, de que a veces son buenas y te hacen un favor, y está bien, porque gracias a tanto material puedes servir mejor a Shem, etcétera, etcétera, pero requiere de un análisis y de un shikul da'at, de un pensamiento y de un equilibrio muy, muy grande, como cuenta la Gemara, por ejemplo, de Rabbi Yehuda Hanassi, que era una persona muy, muy adinerada, pero él cuando falleció subió sus 10 dedos al Shamaim y le dijo a Hashem, tú sabes que todo ese dinero que yo tuve no fue para mí algo que me movió el piso. Yo era una persona que servía a Hashem. Bueno, ¿cuántas personas pueden decir como Rabbi Yehuda Hanassi que él era muy, muy rico y él servía a Hashem con esa devoción y con ese amor tan grande que no le importó
las otras cosas. Pero bueno, eso es el consejo del Pirkei Avot. Ahora él sigue hablando, Rabban Gamliel, que era uno de los grandes, él sigue hablando y dice una cosa muy bonita y la hace con un juego de palabras. Él dice, Uaya Omer, él solía decir, hacer retzono kirtzonja. Haz la voluntad de él, ¿quién es él? Hashem. Haz la voluntad de Hashem como a ti te gusta que te hacer tu voluntad. Hacer retzono kirtzonja. Haz la voluntad de él como a ti te gusta hacer tu voluntad. Ahora vamos a ver a qué se refiere el Bartenura, dice a qué se refiere. ¿Para qué? Que deishe ya hacer retzonja kirtzono. Para que Hashem haga la voluntad tuya como la de él. Batel retzonja mipne retzono. Anula tu voluntad frente a la voluntad de él. ¿Para qué? Que deishe yevatel retzon ajerim mipne retzoneja. Para que Hashem pueda levatel, anular la voluntad de otros por tu voluntad. ¿Esto a qué se refiere? Entonces, hacer retzono kirtzonja, haz la voluntad de él como te gusta hacer tu voluntad. Es lo que ustedes seguramente se están imaginando. A ti te gusta gastar cierta cantidad de dinero para comer bien, para vestirte bien, para tener tu casa bonita. Entonces, gasta lo mismo que tú gastas para ti, gasta lejefse shamaim, gasta también para cosas de Dios, para temas religiosos. Qué triste es ver gente que invierte en la ropa o invierte en esas cosas y le ve su par de tefilín o su talet, que el señor este tiene 85 años y creo que nunca se cambió los tefilín desde que le regalaron los tefilín en su bar mitzvah y heredó los tefilín de su abuelito. Es muy triste eso. No, si tú, Baruch Hashem, tienes para invertir en tus cosas personales, también Jefse Shamaim, también para invertir en gastos que son de religión, también gasta. No gastes nada más para tus cosas. ¿Sí? Sheim asita Ken, dice el Bartenura. Si tú haces así, ¿qué va a hacer Hashem? Como Hashem va a ver que tú gastas por él, ¿qué va a hacer Hashem? Te va a mandar mucho. Es la segunda parte de la primera parte. Hacer retzonjo kitzonja, haz la voluntad de él como la tuya. ¿Para qué? Que deishe ya hacer retzonja kitzono. Entonces, si Hashem va a ver que tú gastas mucho por Hashem, Hashem también va a darte mucho para que gastes por él y por ti. Batel retzonja mipne retzono. Anula tu voluntad. Tenías muchas ganas de hacer una verá y no hiciste esa verá porque Hashem te dijo no la hagas. Entonces Hashem te va a ayudar que gente que quiera hacerte cosas malas, Hashem te va a proteger de que esa gente que te quiere hacer cosas malas no te las haga. ¿Por qué? Porque Hashem ve que tú dejaste de hacer algo que tú querías hacer por él, entonces Hashem te va a proteger de gente que te quería hacer algo malo que ya no te lo haga, ¿sí? Entonces, el Bartenura dice, la explicación play, la explicación superficial, y él aumenta por su lado y dice, Veani Shamati yo Ishain se el aderes kabod clape mala, ¿sí? Es como que Hashem quiere decir que cuando una persona hace una mitzvah como tiene que ser, Hashem ayuda a la persona para que no le suceda ninguna cosa mala. Y esta expresión y este juego de palabras, a su voluntad, como si fuera tu voluntad, para que él haga tu voluntad, para si es su voluntad, todo eso, dice el Bartenura, son expresiones de Derech Kabod. Es para no decir directamente como, haz lo que Hashem te dice, para que Hashem haga lo que tú dices, de alguna manera un poquitito más fina. Y lo que llama poderosamente la atención de esta Mishnah es que sin cambiar de la Mishnah, se mete de metiche una Mishnah que le pertenece a Hillel, que no es de Rabban Gamliel, que da otros consejos que ahorita vamos a ver. Pero a mí me gustaría, antes de que sigamos con los consejos de Hillel, hablar un poquito de qué es esto de las voluntades, a nivel un poquitito más filosófico. Entonces vamos a traer la explicación del Maharal de Praga. El Maharal de Praga, que es conocido como Rabbi Yehuda Leib, que vivía en Praga, en Checoslovaquia, en Europa,
a principios de, ¿qué será? 1600, por ahí 1700, una cosa así, uno de los grandes pensadores y filósofos muy, muy profundos, escritor de varios libros, se le adjudica a él la creación del golem. La verdad, ahí Jenny tendrías tú de tarea de preguntarle a Luba si esa información es correcta. Muchos discuten, la verdad, muchos dicen de que no fue el Maharal, pero yo conozco una chava que estuvo en Praga y no sé, a lo mejor si alguno de ustedes estuvo en Europa puede rectificar esta información. Ella me dijo que afuera del CNIS de Praga hay un cartelito que ahí dice que ahí estaba el Maharal de Praga y parece que tienen como en el ático un header, un cuartito, donde ahí parece que alguna persona quiso hacerse la loca y subir, parece que ahí el Maharal lo creó al golem, y creo que el curioso que entró ahí, pues no sobrevivió, entonces parece que a partir de ahí la gente, de los checoslovacos se asustaron un poco y ya no quisieron entrar más, y hay una plaquita que ahí dice, de hecho, me la había mandado hace muchos años cuando estuvo en Europa, me mandó la foto de ahí, que está escrito creo que en checo y debe estar escrito también en inglés, me parece, que es lo del golem. Pero la verdad es que es una tristeza si al Maharal lo encerramos nada más como creador del golem. El golem, miran, dice que hasta venden souvenirs y todo. Bueno, le voy a decir a mi esposo a ver en qué oportunidad me lleva para rectificar esta información, para conocer, pero bueno, la cosa es de que él, si es el que él la creó, él lo tuvo que hacer, no, un humano no puede crear otra creación, eso es algo que son llaves que pertenecen nada más a Boreolam. Hay una Gemara que dice, cuatro llaves, Hashem nada más se las queda a él, que es la llave de la lluvia, la llave de revivir muertos, la llave de la parnasá y la llave de la reproducción, de poder crear personas. Eso es algo que es nada más de Hashem. Pero el golem no era mamash una persona porque no podía hablar, no se podía decir que era un yudí ni nada, era como un, yo qué sé, como un muñeco que caminaba como un robot, vamos a decir, y que obedecía nada más lo que le decía el Maharal. Pero bueno, el Maharal debemos darle su cabot de gran filósofo, gran pensador, no nada más por el golem, sino porque él escribió muchos libros, muchas explicaciones de Torah. De hecho, tiene Perushim sobre el Mishle, que bueno, mamás sobre el Mishle no es, el Perush que nosotros usamos es de los libros que él escribió que de repente trae Perushim de Mishle. Tiene un Perush sobre Rashi, sobre la Torah, tiene un Perush sobre Agadot, sobre cuentos de la Gemara, y tiene un Perush sobre el Pirkei Avot. Tiene muchos libros, la verdad, pero como su forma siempre de analizar las cosas y de filosofar es muy, muy bonita. Entonces él hace esta pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué relación tiene la Mishnah anterior, la de Buz, de Irim Barashu? Ten cuidado con el gobierno, que ellos te utilizan cuando te necesitan y después ya te votan, con esta Mishnah que empieza aquí diciendo, haz la voluntad de Hashem para que Hashem haga tu voluntad y todo eso. Entonces, él hace una relación muy, muy bonita y él dice, si nosotros nos fijamos la voluntad de Hashem, vemos que en muchos lugares la Torah repite que para Hashem es muy, muy importante que las personas se involucren entre ellas, que los Yudim seamos personas que nos ocupemos de las otras personas, como dice la Mishnah todavía anterior. Si eres tú una persona que se dedica al público, que se dedica a la comunidad, esa es un rezón muy grande que Hashem tiene. El Maharal dice, para Hashem es muy importante ver que los Yehudim se ocupan Betzorjet Tzibur, que se involucran con las necesidades que tiene la comunidad, que los Yehudim no somos Yehudim aislados unos de los otros, y que si alguien necesita un favor, dicen, habrá otra persona que se dedique a eso. Así dice el Maharal, esa es la voluntad de Hashem, cuando la gente se ocupa de las necesidades de la gente.
Kikol inyan atzibur urretzono. Todo eso que Hashem hizo que las personas vivamos en comunidades y que estemos juntas y que vivamos juntas, esa es la voluntad de Hashem. Y bueno, y él trae acá como diferentes mekorot, diferentes fuentes para sustentar lo que él está diciendo, ¿sí? Haré lejame boar, esto aquí te quiero explicar, dice, Hashem itbaraj retzonó batzibur dafka. A Hashem le gusta cuando las cosas se hacen en grupos, no de manera aislada. Y trae aquí por ejemplo, Kasher mitpalelim atzohem. ¿Cómo relacionamos esto? Porque en la tefilá, gran parte de la tefilá es petición de necesidades que tiene la persona. Por ejemplo, la midá son todas peticiones que se le hace a Hashem. Dame inteligencia, dame parnasá, ayúdame a acercarme a ti. Quita a la gente que hable mal de nosotros en el gobierno. Todo el tiempo estamos pidiendo y pidiendo. Entonces dice, el pasú, por ejemplo, en Teilín dice, Ve'ani tefilati leja Hashem et ratzon. Y yo soy bueno, David Amelas dice, Ve'ani tefilá, tefilá le David, etcétera. Hay una conexión, ya lo hablamos en Naví, eso, la conexión tan grande de David con la tefilá. Pero fíjense cómo dice el pasú ahí en Teilín, Ve'ani tefilati, yo soy mi tefilá, leja Hashem, imploro a ti Hashem, et ratzon. En el momento de la razón, de la voluntad. Entonces, dice la Gemara, Ematai et razón. ¿Cuándo es el momento de la voluntad de Hashem? ¿Cuándo es un buen momento para pedirle algo a Hashem y tener, no podemos decir la certeza, pero tener un porcentaje bastante importante de probabilidad que sea et razón, que sea el momento que Hashem sí me va a dar lo que le estoy pidiendo? Dice la Gemara, Besha'a she'atzibur mitpalelim. En el momento que toda la gente reza junta. El rezo individual, por supuesto que tiene fuerza, pero el rezo comunitario, cuando uno reza de a 10, de a 20, de a 50 personas, eso tiene un efecto en el Shamaim muy, muy grande. Y eso es cuando la gente se une, cuando la gente junta, pide lo mismo, todos juntos. Entonces, por eso es que hace una relación, dice el el Maharal, entre las Mishnayot anteriores que habla sobre la gente que hace un trabajo voluntario, que necesita a veces tener relación con el gobierno porque como representa a la comunidad y así los gobiernos los llama, y en muchas ocasiones en la historia no les fue nada bien a rabinos que tuvieron que presentarse delante de gobiernos, al contrario, seguramente se les ocurre en su cabeza algún maasé que habrán oído de Rabanim que justamente por culpa que tenían situaciones gubernamentales los acusaron de ladrones porque había mucha envidia y competencia de los goyim que trabajaban en el gabinete. Feo, hay varias historias muy tristes de finales muy mal. No sé, por ejemplo, de Rabbi Jaim Falashi, uno de los grandes jajamim turcos, él terminó muy mal, lo acusaron y le quitaron su dinero y lo asesinaron y todo. No es tan cómodo ni tan fácil trabajar con el gobierno. Pero bueno, por eso hace la relación el Maharal de qué relación tiene que Hashem cambia la voluntad o Hashem hace la voluntad de uno en relación a ser una persona involucrada con la sociedad y no apartarse de la sociedad. Y dice el Maharal, Vedavarse inyan amok, esto es una cosa profunda, Ki ein mekatrek la tzibur b'mashehem tzibur. No tiene fuerza ningún ángel acusatorio de venir a acusar a todo el pueblo de Israel cuando estamos en equipo. Cuando estamos en equipo, no sé si lo dijo, hay un pensador, creo que se llama Napoleón Hill, o no me acuerdo bien cómo se llama, que él dice que ninguna persona individual puede sumar más que las personas de un equipo, aunque cada persona de un equipo valga menos. Si somos equipo, a la fuerza cuando somos equipo valemos más que una persona, por más que valga mucho esa persona, si hacemos cuentas, siempre cuanto más se sume en el equipo, en algún momento vamos a rebasar el valor del individuo. No para restarle valor al individuo, porque el individuo vale mucho per se,
pero cuando uno está en equipo y trabaja en equipo, es mucho mejor trabajar en equipo que trabajar de manera individual. Y eso es lo que está diciendo acá el Maharal, porque el Sibur Yesh Laem Koach Klali, la gente en masa tiene una fuerza general. Ubetzar aklal en het. Y cuando estamos hablando de algo generalizado, no encontramos un pecado. Kiajet, porque el pecado, ube pratim, el pecado está en los detalles. Avaldiklali, lo shayajet. Cuando estamos hablando de algo general, de una actitud generalizada, no se encuentra un pecado. No estamos hablando de que hay un grupo de gente que peca, no. Estamos hablando de algo que no es pecado, una conducta generalizada de algo. En general, cuando es general, no se encuentra el pecado porque es algo que en general. Cuando es algo en particular, el het, como dice acá el Maharal, que a het ubi pratim, bichlali lo shayahet bekitrug. Por eso, a kitrug la tzibur mitzada prat bilbad, ¿sí? Cuando hay una acusación en una comunidad, en un grupo de gente, ¿cómo es que se acusa? Porque no se puede acusar que todos pecaron, sino porque no hay una situación que nunca pasó en la historia del pueblo de Israel, por más que pasamos situaciones de pecados, que todo el mundo peque. Eso no existe. Puede haber mucha gente que peque, pero no toda la gente peca. Siempre hay individuos que pueden rescatar o individuos que pueden meter la pata, pero a nivel grupal en todo, en la misma generación de Noah, Hashem encontró a Noah, Benoach Matzahem, Bene Hashem, agarró a Hashem a Noah con su familia, la metió en la teba y lo salvó. No hubo una destrucción masiva importante en el diluvio, pero no se destruyó a toda la humanidad. No existe que todos estén mal. Puede ser que la mayoría está mal, que el 99.9% está mal, pero tiene que haber un 1% que haga algo que está bien. Eso es lo que quiere decir el Maharal. Por eso es tan importante amarrarse y apegarse a la gente, y después más adelante va a decir, por eso el Maharal relaciona la Mishnah esta con lo que viene Metiche aquí Hillel, porque Hillel lo primero que va a decir ahora en esta Mishnah, que parecería que no es su lugar, es Altifrosh minatzibur, no te apartes de la gente. No seas una persona que te consideres superior al resto y que tú no necesitas, no sé, ¿qué podrá hacer? No necesitas estar con todos o no necesitas rezar con todos. Yo no me concentro en el CNIS, entonces yo mejor rezo solo en mi casa, hago mejor la tefila. No es tan así, es mejor ir al CNIS y no, bueno, no sé alágicamente, habría que preguntarle a un rab cómo es, pero según mi humilde opinión, pensando en lo que está diciendo el Maharal de Praga, la tefilá en masa tiene un efecto muy, muy fuerte. Por eso es que la Gemara dice que el momento de razón es cuando se masifica, cuando está todo juntos. Y el Rambam, el Maimónides, también lo trae, que los 10 días que son especiales para hacer Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, son días muy especiales, como dice el Pasuk, ¿no? Dirshu Hashem b'imatzeu, Keraú b'yoto karob, busquen a Hashem porque lo van a encontrar, llámenlo porque Él está cerca. El Maimónides dice, esto se refiere a los 10 días de Teshuvah entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Pero, ¿qué dice el Rambam? Eso se refiere a la Teshuvah que hace un individuo solo. Teshuvah betzibur, cuando uno hace Teshuvah a nivel grupal, todos los días del año tienen categoría de esos 10 días. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el grupo? Porque Hashem nos quiere como grupo. Ahora el Maharal va a explicar qué aprendemos de esto. Entonces el Maharal dice, la persona puede corregir letaken sheyela con rezono. La persona puede manejar su voluntad. Y esto yo creo que es un hidush, es una cosa muy nueva, porque
parece... Mora, no le escuchamos. Mora, no le Tiene escuchamos. apagado su micrófono, Mora. El micrófono está apagado, Mora. Reiniciar audio. Ok, ahora, Ya. bueno, ¿y ahora sí? Ya, ahora sí. Ahora sí. No sé por qué se apagó. ¿Qué estaba diciendo? La gente tiene esa percepción de que una persona no puede dominar sus voluntades. No sé, a veces uno escucha gente en una pareja, a lo mejor, que uno dice, ya no la quiero más. ¿Cómo que no la quieres más? Sí, ya se me fue el amor. No la quiero más. Eso no existe. La persona una persona puede generar voluntades. Es un verbo, es algo que se puede hacer, ¿sí? Veali Omar a Adam Kiuj hacer. La persona no puede decir que quiere algo. No, vamos a cambiar la son. La persona no puede decir que él quiere una cosa que no puede llegar a esa cosa que quiere. No estamos hablando bueno, la verdad es que si uno se pone a pensar bien, a Filu esto se podría aplicar en las cosas que también son físicas. Realmente, si una persona se pone a pensar cuáles son las cosas que uno quiere y no tiene, habría que ver si realmente uno no lo que quiere y no tiene es porque realmente lo está queriendo de verdad o no lo está queriendo tanto. No sé, yo cuando empecé a estudiar coaching, en las primeras sesiones, la coach que era mi coach, me dijo, escribe en una hoja 3 cosas que quieres y no tienes, y 3 cosas que no quieres y sí tienes. Es un ejercicio, sería padre que ustedes lo hagan al rato, porque realmente si uno se pone a pensar, uno ¿qué quiere? Quiere obtener mucho dinero. ¿Y qué haces? ¿Qué estás haciendo para tener eso? A lo mejor, realmente uno no tiene lo que quiere, no porque no pueda tenerlo, sino porque técnicamente tampoco se esforzó lo suficiente como para poder tenerlo. Hay que pensar esto. Pero aquí lo que dice, Adam, todo lo que es el ser humano, son básicamente 2 cosas, dice el Maharal. האחד שהאדם צריך שיהיה לו כל צורכו מה שחסר אליו, והשני שלא יהיה נעשה לו רע מן האחרים, שאם היה לו כל צורכו והיה לו כנגד זה דבר רע, מה מועיל הטוב. Acá el Maharal está diciendo que una persona tiene que tener en cuenta 2 cosas que son muy importantes, ¿sí? La primera cosa que es muy importante es hay que evaluar si realmente la persona que siente que le están faltando cosas, ese faltante es un faltante que inhibe a la persona de poder hacer cosas, o es un faltante que Hashem a propósito lo está haciendo para que esa persona pueda tener una relación con Hashem. Que así dice el Maharal en su libro, cuando él habla sobre tefilá, y él se extiende mucho hablando sobre la tefilá, él dice, yo no entiendo bien qué es la tefilá, porque si todo lo que la persona le pasa es todo de Hashem, y todo lo que la persona tiene o no tiene es de Hashem, con tefilá o sin tefilá le va a llegar, porque todo es de Hashem. Entonces, ¿cuál es el sentido de rezar? Si yo, lo que me tiene que llegar me va a llegar, con rezar y sin rezar igual me va a llegar. Entonces, ¿para qué rezo? Entonces el Maharal ahí explica que el rezo no es un checklist, que te paras y le pides, le avisas a Dios todas las cosas que te faltan, porque Dios sabe perfecto lo que te falta. Dios a propósito hizo seres humanos faltantes para que la persona sienta esa necesidad de que la persona es incompleta, y al sentir esa necesidad de que la persona es incompleta, lo busque a Hashem, buscando que Hashem llene ese vacío que necesita la persona o esa necesidad X que la persona necesita. Entonces, si nosotros decimos que la persona siente un faltante, siente que le falta algo, y por otro lado,
Shelo Yena hacerlo Ramina Jerim. No nada más que él necesita tener cubierto cierto tipo de necesidades básicas para que pueda sobrevivir. También necesita sentir una protección que la gente a su alrededor no le está haciendo nada, porque una cosa sin la otra no sirve. Por eso nosotros le decimos a Hashem que nos quiere tanto, haga Bishvil Ahavat Hashem Itbaraj Kasher Ya'aseh Retzono, que la persona que hace la voluntad de Hashem, Hashem automáticamente va a hacer para él la voluntad y que le llene lo que la persona necesita que sea el faltante en este momento. Ki Bishvil Ahavat Hashem Itbaraj, cuando la persona ama a Hashem y hace lo que Hashem quiere que haga, en ese momento, él está volviéndose un Keli, un receptor de la voluntad de Hashem, porque él está haciendo lo que Hashem quiere, y él tiene que introspectar, leafnim, interiorizar tanto esa voluntad de Hashem, para que la voluntad de Hashem se vuelva parte de la voluntad de uno. ¿Sí? Es decir, la persona tiene que trabajar sobre uno mismo para que la voluntad de Hashem se vuelva voluntad de uno, que él, no el pshat, como dice Rabbi Obadiah de Mebartenura, haz lo que Hashem dice para que Hashem haga lo que tú, haz lo que Hashem quiere para que Hashem quiera lo que tú quieras. No, tienes que llegar tú a un nivel de querer lo que Hashem quiere, que tú también quieras lo que Hashem quiere. Ese es un nivel muy, muy grande. ¿Y cómo se logra este nivel de querer lo que Hashem quiere? Gracias a la que la persona ama a Hashem. Cuando oevet Hashem, cuando la persona ama a Hashem y teme, no nada más ama, teme, cuando una persona ama, hace las mitzvot hace. Y cuando una persona teme a Hashem, el temor a Hashem le impide transgredir las mitzvot, lota hace, ¿sí? Porque ki Adam mebakesh masheu retzono bechol levavo, ubazeh ose Adam retzono shel makom kirtzono. Cuando una persona logra tener su corazón unido a Hashem y que ese deseo tan grande de amor a Hashem se transforma en que él ama lo que Hashem ama y él rechaza lo que Hashem rechaza, no hay lugar para otra cosa. Todo su corazón está enfocado en querer a Hashem. Entonces, en ese momento, la voluntad de Hashem se convierte en una voluntad propia de la misma persona. Entonces, si así hace la persona, automáticamente Hashem hace lo que la persona quiere que haga. Hacia hace Hashem itbaraj retzono shel Adam, que hilo haya retzono shel makom. Por eso el Maharal dice, este juego de palabras que hay en esta Mishnah, haz la voluntad de Hashem para que Hashem haga tu voluntad, y la voluntad de Hashem y tu voluntad, y tu voluntad, y tu voluntad, no es nada más una cosa de negociación, que si yo cumplo las mitzvot, entonces estoy obligando de alguna forma a que Hashem haga mi voluntad. Es una cosa, un nivel un poquito más elevado. Eso sucede a partir de que tú logras tener una conexión con Hashem tan grande que en tu corazón nada más existe, bueno, no nada más, pero la mayoría de tu corazón, el 80%, el 90% de tu corazón está enfocado a cumplir la voluntad de Hashem. Y cuando se relaciona la voluntad de la persona con la voluntad de Hashem Itbaraj, ¿dónde está? Ya me perdí. Acá está. Hasta el punto que la misma voluntad de Hashem, de la misma voluntad de la persona es la voluntad de Hashem. Entonces, Kashur Gamken Ratzon Makom Birzon Adam, está enganchado la voluntad de Hashem con esa persona. Y para eso, para poder lograr ese nivel de conexión y de vínculo con Hashem tan grande, ¿qué se necesita? Amor. Cuando una persona quiere a otra persona, o en este caso que estamos hablando de una relación con Hashem, cuando una persona quiere a Hashem, esto sucede, ¿sí? Porque una persona quiere algo, quiere a alguien mucho, quiere tanto a esa persona, vamos a decir en un ejemplo práctico, entre dos personas con un hijo, por ejemplo.
que uno puede llegar a desear lo que la otra persona desea, o odiar lo que la otra persona odia, o sentir un dolor que la otra persona también siente. Eso es una cosa que pasa. Entonces, en ese caso, existe esa relación también que hay con Hashem. Y esto es una cosa muy profunda. Es una cosa tan profunda que incluso se puede llegar en esa profundidad a unificar las voluntades, y no son dos voluntades, es una sola voluntad. Que Adam me kasher retzono birtzona makom, kasher Adam oser retzono shel makom kirtzono. Este es un nivel tan grande cuando la persona logra unir su propia voluntad con la voluntad de Hashem. Está kashur, está amarrado, y esto no se puede desamarrar. Por eso es que está metido en esta Mishnah, que debería de ser otra Mishnah, debería de ser la Mishnah Hey, el Mahamar de Hillel, que está metido acá, porque Hillel lo que va a decir aquí, va a hablar de la importancia que tiene estar unido en la sociedad. Al tifrosh minatzibur, no te apartes de la gente. Mucha gente cree que si está con gente que a lo mejor es de un nivel menor que uno, o no es tan religioso como uno, está mesalzel, está despreciando o se está desprestigiando. No sé, al contrario, gracias porque una persona está en una sociedad, esa sociedad, bueno, a veces sí tiene un costo y tiene un precio, pero esta sociedad es la que lo empuja a la persona y es la que lo eleva a la persona a ser una mejor persona. Obviamente que una persona tiene la obligación de buscar una buena sociedad, etcétera, pero nunca, apartándose de la sociedad, la gente va a ser mejor. Eso va en contra de la idea de la religión, ¿sí? Por ejemplo, cuentan sobre Joni Ameagel, conocen un Taná, uno de los amoraitas, le decían Joni, el del círculo, porque él acostumbraba a trazar un círculo en el piso y pararse dentro de ese círculo y decirle a Hashem, hasta que tú no cumplas mi voluntad, no me muevo de este círculo. Y Hashem le hacía caso. Es decir, es muy, muy bonito eso, el Mahamar Hazal que dicen, Tzadik Gozer Akadosh Baruj Hu Mekayem. El Tzadik le indica a Hashem qué es lo que Hashem tiene que hacer, y Hashem Mekayem. ¿Sí? Entonces una vez cuentan así no sé si es de verdad o no, que ustedes saben, el Jafetz Haim no pertenecía al grupo de Hasidim, él pertenecía más a la corriente lituana, a la corriente del Musar, no le gustaba todas estas cosas que hacían los Hasidim y eso, no estaba en contra, pero no se involucraba. Entonces había una vez un grupo de alumnos del Jafetz Haim, y que les tocó en una parada de un tren, o no sé, y a un grupo de Hasidim de un rebe, y los Hasidim de este rebe estaban contando moftim, milagros que este rebe hacía, no sé, que esta señora quedó embarazada, y el otro señor casi se enfermó y se curó, y así cosas. Entonces le preguntan al grupo de los alumnos del Jafetz Haim, ¿y ustedes qué hace el rebe de ustedes? Entonces uno de ellos contestó algo muy pícaro, y dijo, ustedes están contando que con el rab de ustedes, Tzadik Gozer, Akadosh Baruj Hu Mekayem, el Tzadik decreta y Hashem le cumple lo que él dice. Así es la ley, lo hemos visto en el Tanaj todas las veces, cuando Hashem, por ejemplo, con Eliyahu Anabí, ¿no? Que el pueblo de Israel pecaba, y Eliyahu Anabí en un momento ya se enojó bastante, y cuando este señor, Giel Beteli, sigue construyendo la ciudad de Jericó, pese a que Yoshua bin Nun había dicho que el que construía la ciudad de Jericó se le iban a morir los hijos, él le valió y siguió construyendo la ciudad de Jericó. Entonces, en un momento dado que Eliyahu Anabí va a dar el háter a Giel, porque se murieron los hijos, Giel trabajaba, Giel, entre paréntesis, el Midrash dice que era una persona muy tzadik en un principio, él era del Shevet Yehudá, él era muy tzadik, pero empezó a trabajar con Ahab y bueno, se mal influenció y se alejó de Dios.
Entonces, cuando están ahí en la casa de Giel, tomando el café turco, en un momento dado, Ahab, que estaba ahí porque él trabajaba para el gobierno de Ahab, le dice, ¿quién es más grande, Yoshua o Moshe Rabenu? Moshe es más grande que Yoshua. Entonces le dice, ¿por qué preguntas eso? Dice, porque sobre Yoshua dice de que él construya la ciudad de Jericó, se le van a morir los hijos, y es lo que vimos acá con Giel. Giel empezó a construir la ciudad de Jericó y se le murieron los hijos. Pero Moshe en el Humash dice que si el pueblo de Israel, que lo decimos en el Shema, ¿no? Besartem babadetem Elohim ajerim, si el pueblo de Israel va a hacer Avodah Zará, Hashem se va a enojar y va a quitar las lluvias, va a haber hambre. Y acá estamos haciendo toda la Avodah Zará del mundo y pues está lloviendo como si nada. Y Eliyahu Anabí se molestó y dijo, yo voy a decretar lluvia. Y nosotros hace unos minutos dijimos de que hay llaves, de que Hashem no se la otorga al humano. El humano no tiene ningún poder para decretar cuándo hay lluvias y cuándo no hay. No. Se puede hacer una lluvia ficticia, se puede hacer riego artificial, pero lluvia, un humano no puede hacer nada. Hashem es el que manda la lluvia, por eso es tan importante rezar, y toda la Gemara, y toda una Maseje Ta'anit que habla sobre todos los ayunos y los rezos que se hacía para que llueva, etcétera, etcétera. Pero Eliyahu Anabí era Eliyahu Anabí, y Tzadik Gozer de Akadosh Baruj Hu me callé, me hacía Hashem hizo, y durante 3 años no hubo lluvia, porque Eliyahu Anabí fue el que dijo, no va a haber lluvias, y no hubo lluvias, y no hubo lluvias. Pero bueno, todo esto, no me acuerdo a qué viene. ¿A qué viene? No me acuerdo para qué lo dije, pero ahora ya me voy a acordar. Cuando estaba contando de Johnny Amenak. Ah, lo de Jonia Meagel, exacto. Pero quería contar también lo del Hafetz Haim. Entonces, los Hasidim del Rebe dijeron, nuestro Rebe, Tzadik Gozer Bakadosh Baruj Hu Mekayem. Y el alumno del Hafetz Haim dijo, ustedes tienen un Rebe que él dice y Hashem le cumple. Yo tengo un Rebe que Hashem Gozer de Tzadik Mekayem. Bueno, los dos son Tzadikim también grandes, pero mi Rebe, el Hafetz Haim, no se dedica a hacer así milagros, aunque en verdad sí hacía mucho, nada más que a lo mejor no es tan famoso. Entonces, bueno, esta capacidad que tiene la persona de Tzadik Gozer Akadosh Baruj Hu Mekayem, la vemos, por ejemplo, en Jonia Meagel, que Jonia Meagel cuenta la Gemara que en un momento el pueblo de Israel necesitaba mucho lluvia, si no llovía, no llovía. Entonces él empezó a rezar para que llueva. Y dijo, como él hacía este círculo, se metía dentro del círculo y rezaba. Cuando él empezaba a rezar, le dijo a la gente que estaba ahí en la calle esperando a ver el rezo, métanse, ustedes que están en los patios, métanse, porque va a llover. Él estaba tan seguro de la fuerza que él tenía en su tefilá, y metan las cosas que son de cerámica que están afuera, porque va a llover tan fuerte que se van a romper las cosas de cerámica por la fuerza de la lluvia. Se para Jonia Meagel y empieza a rezar, ¿y qué pasa? No llueve. No llueve. Entonces hace este círculo, se mete en el medio y dice, Ribono Shelolam, Dios, Baneja Samu Pneem Elai, tus hijos están confiando en mí. Sheani, fíjense como Joni, fíjense la fuerza que tiene un tzadik, que yo soy como un Ben Bait Lefaneja, yo soy como alguien de la familia contigo. Juro en tu nombre que no me muevo de acá hasta que empieces a hasta que te apiades de tus hijos y empiece a llover. Empezó a llover, pero así chipi chipi, como llueve un poquito acá en la tarde, no cuando está lloviendo fuerte, sino así cuando está chispeando. Entonces, Joni le dice a Hashem, Loca Shalti, así no me parecen las lluvias. Ela Gishme Borot, yo necesito lluvia que llenen los pozos de agua. Acuérdense, no había agua potable en las llaves antes. Sijin, Umearot, tiene que llenar mucho los depósitos de agua para que la gente tenga para tomar. Itjilu Liret Bezav, empezó a llover, pero así torrencialmente, tremendo. Amar, dijo Joni, Loca Shalti, no, a mí no me parece, así no quiero. Ela Gishme Berajá.
Si no, lluvia que tenga verajá, y bajaron lluvias como deberían de bajar. H y Azú, Israel, Mirushalayim, hasta que los Yudim salieron de Yerushalayim, se fueron a Bealú, Learabait, y fueron al Bet Amikdash, que es el lugar más alto de la ciudad, y tuvieron que refugiarse, de subirse a la montaña del Arabait para refugiarse de tantas lluvias, porque si no se inundaba todo. Ambrulo, le dijeron a él, Rabbi, que Shem sheitpalalta sheyardu, así como hiciste tanta tefilá para que llueva, ahora ya haz tefilá para que pare de llover. Y ahí Jonia Meagel contestó, Kajme Kublani, así me enseñaron, así estudié de mis rabinos, no se reza que pare lo bueno, ¿sí? Nada más se dice que pare lo malo, pero sobre cosas buenas no se pide que se detenga. Y la lluvia es algo bueno. Afalpigen, por favor, tienes que rezar. Entonces dijo, bueno, ¿saben qué? Traigan un par o da un animal para hacer un korban todá para agradecerle a Hashem, y yo voy a rezar. Y trajeron y puso sus manos encima y dijo, Ribono shel olam, Ameja Israel, Sheotzeta mi Mitzrayim, Enan Yeholim. El pueblo de Israel ya no está como era antes. No aguantan, cuando mandas mucha verajá, no aguantas. Cuando mandas poca verajá, tampoco aguantan. Entonces, Kastalem, te enojaste, cuando mandas mucha verajá, no aguantas. Y cuando tú te enojas con ellos y mandas castigo, tampoco aguantan. Kastalem, te enojaste con ellos, Einam Yeholim Lamot, no pueden pararse. Ahora les mandaste tanta verajá con las lluvias y tampoco pueden pararse. Y ahí Razón Milfaneja, te pido por favor que paren las lluvias. Bueno, inmediatamente vino un viento y esparció los nubarrones que había, y salió el sol y la gente salió a los campos y pudo recoger. Vieron que cuando llueve salen como hongos así, cosas silvestres, frutas silvestres, recogieron y pudieron comer todo. Le mandó Rabbi Shimon ben Shattach, un jajam muy, muy grande, habíamos hablado de él antes, y dijo, Ilmale Joniata, si no fuera que todo el mundo te conoce que eres un jajam muy grande, que te llamas Joni, yo haría una gezerá sobre ti, que te corran, te excomulguen del pueblo de Israel, porque pediste que paren las lluvias. Abalma ese eleja, ¿qué voy a hacer contigo? Sheatá mitjate, porque tú insistes, lifnea makom, tú hablas con Hashem y Hashem se derrite contigo y Hashem hace lo que tú dices. Que ven shemitjate al aviv, como un niño chiquito que le llora al padre y el padre le hace caso porque es su consentido. Omerlo, le dice el niño al papá, Aba, oligeni le razzeni bejamim, báñame con agua caliente, y le hace, Shatfeni, y enjuágame con agua fría, dame nueces, dame almendras, lo vuelve loco, como los nietos hacen con nosotros, y todo el tiempo lo hacemos. ¿Por qué Joni llegó a ese nivel de que Hashem hacía todos los berrinchitos que Joni le decía? Porque Joni llegó a un nivel de relación con Hashem tan intenso y tan bueno, tan grande, que Joni hacía la voluntad de Hashem todo el tiempo. No había separación entre la voluntad de Joni y la voluntad de Hashem. Y eso es con la mayoría de los tzadikim que pasa. Por eso es que hace ese efecto de Hashem gozer, de tzadik gozer, be'akadosh baruch hu mekayem. Porque es lo mismo, Hashem quiere lo que el tzadik quiere, porque el tzadik quiere lo que Hashem quiere. ¿Sí? Ok. Gente, necesito que me digan de qué vamos a empezar a estudiar los días martes. ¿Qué quieren estudiar los días martes? Abran microfonation, gente. Hola, Mora. ¿Cómo están? Baruch Hashem. Qué bueno. Yo ya le mandé un WhatsApp ahí, no sé si ya lo viste. Mora. ¿Qué pusiste, ya tú? Yo quiero cosas que a mí me gustaría, cosas que
que me dieran mucho derejeres, como si te dijera una palabra, que yo me convirtiera en un mensch, en una palabra que es una persona que sabe hacer las cosas bien, correctamente, derecha Torah, y que eso sea parte de mi esencia. Entonces, yo no sé qué tengo que estudiar para eso, pero eso es lo que Los participantes, ¿quién? Mora, la verdad que todo lo que da es precioso, lo que escoja. Confiamos en usted. Jobot Alevavot, ¿qué tal, Mora? ¿Cómo? Jobot Alevavot. Ay, gracias, Mora. Bota Levavot. Es un libro de Musar escrito hace muchos años por un Rabenu Bajie o Bejie, como le quieran poner, que no es el Rabenu que explica la Torah, es otro Rab. Es un libro bastante profundo, la verdad. Podemos empezar con uno de los Shearim, un estilo tipo Mesilat Yesharim, pero diferente. Sería bueno que quieren estudiar de Jobot Alevavot, si pueden escribirlo, lo tienen en la mano, lo pueden conseguir. Si no, déjenme ver que voy a cómo podemos hacer para lo mejor la pantalla o algo para que lo podamos leer juntas, o lo resumo, o a ver qué hago. El Jobot Alevavot es un libro de Musar básico, las yeshivot para el Seder Musar, así como está el Mesilat Yesharim. Bueno, los Hot Tzadikim serían, y después sería el Mesilat Yesharim, que Baruch Hashem ya lo acabamos, y el Jobot Alevavot también es muy, muy importante, especialmente en todo lo que es la relación de la persona con Dios. Es muy fuerte. Hay un Shara y Hud que no se estudia, pero los Shara Bejinah, si se estudia Shara Bitajón, es uno muy bueno que se recomienda mucho. El Rebbe de Lubavitch, con mucha gente que tiene una situación, lo vemos. por una tristeza o por una situación donde sentía que Hashem se había alejado de uno, recomendaba mucho estudiar el Shara Bitajón de Rabenu Bajie. Podemos empezar y ver cómo jala. Y si les gusta, seguimos, y si no, no sé, a lo mejor que me hagan una lista de temas y vamos haciendo como un taller de, yo qué sé, 4 o 5 shiurim de este tema, 4 o 5 shiurim de otro tema. No sé, si quieren puede ser manejo de emociones, no sé, diferentes cosas, emuná, tefilá, yo qué sé, como ustedes quieran. Igual tienen hasta ¿qué vamos a poner? 10 de la noche de hoy para escribir, porque después ya, insomnio, me voy a empezar a preparar la clase. ¿Les parece? Mora, yo creo que Jobot Alevavot estaría bonito. Bueno, probamos, me late. La que tiene oportunidad de en la casa, mejor. La verdad, no sé si hay en español. Me parece que Shara Bitajón en español. No sé si hay en español, pero no importa. Podemos ir resumiendo y así. Es un poco repetitivo el libro, pero está bien, me gusta. Es una oportunidad muy, 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 muy buena es un libro de crecimiento espiritual muy grande. Ok, nos vemos mañana entonces. Mora, muchas gracias, Mora. Qué bonita clase. Gracias, Mora, precioso. Mora. Muchas gracias. Bye, bye. Mora. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Saludos.